a seguir con esta serie de estudios, con esta serie de estudios del hogar cristiano, la familia que el Señor quiere, que Dios quiere. Y es lamentable que esta es la última. Ya después te volvemos a los estudios, ¿cierto?, que tenemos ya planificados. Hay otros estudios planificados, pero esta es la última enseñanza de esta serie Hogar Cristiano, que ha sido una bendición para nosotros, ¿cierto? Con estas son 9 enseñanzas, 9 estudios sobre el hogar cristiano. A ver, ¿qué me puede decir alguno? ¿Qué me puede decir en orden? Es más difícil. Ya, el origen del hogar cristiano. Muy bien. Ah, tiene los apuntes ahí. Sí lo apunte, sí lo apunte. Ya, a ver, vamos en orden. El origen del hogar. Muy bien. ¿Algo que me puedan decir del origen del hogar? ¿Cortito? Di- Eso es muy cortito, mi querido Gerardo. Un poquito más largo. ¿Qué hizo Dios? Él creó, ¿cierto? Instituyó el hogar, la familia y el matrimonio. Muy bien. Después la comunicación en el hogar. Ese es el segundo. Es vital. La verdad que hay varios libros que hablan de consejería matrimonial o que hablan de fortalecer el matrimonio, y el tema que quizá ocupa más hojas en los libros es la comunicación en el hogar. ¿Por qué? Porque nosotros los grandes hombres del matrimonio generalmente son un poco más cerrados, ¿cierto? Entonces hay harto que trabajar ahí con los hombres. El tercer tema, ¿cuál es? Los conflictos en el hogar. ¿Cómo podemos, cierto, trabajar en los conflictos del hogar? Voy a ir un poco más rápido. Después, el esposo, los roles, ¿cierto? El rol del hombre. A ver, rápido, ¿cuáles son los 2 roles así como generales? Amar a su esposa, muy bien. Y ser líder, ¿sí? Ser líder de el matrimonio, de la familia. Después el rol de la esposa. ¿Qué tienen que hacer la esposa? ¿Ah? Ser la ayuda idónea. Ser esa parte que al hombre le falta, porque somos necesitados el hombre. Al hombre nos falta toda una parte. Imagínense una persona que estaba partida por la mitad, ¿cierto? Entonces, imagínense un hombre soltero, caminan así, caminan saltando. Entonces ahí está. Entonces necesitan esa otra parte para poder avanzar. Después, el sexo en el hogar, ¿cierto? Eso también es un tema importante, delicado también. Después, las responsabilidades de los hijos. Y lo que vimos la semana pasada, la responsabilidad de los padres. Y hoy vamos a un tema práctico, pero también importante, que es las finanzas en el hogar. Y recuerden, aquí estamos con algunos propósitos: conocer el diseño divino del hogar cristiano, aprender los principios establecidos y aplicarlos. Recuerden que tenemos que aprenderlos, leer lo que está ahí en la palabra, pero también aplicarlos, vivirlos. Si hay algo que de verdad usted fue confrontado con la palabra, lo mejor es aplicarlos. Y si aún no sabe cómo aplicarlos, pida ayuda y consejo. ¿Cómo puedo aplicar esto que aprendí recién? Hay tal vez consejos prácticos para poder aplicar estas cosas, estas nuevas enseñanzas que se han adquirido. ¿Para qué? Para agradar al Señor, como dice ahí, para disfrutar el propósito divino y para marcar una diferencia, ¿cierto? Para que se marque una diferencia en cómo vivíamos antes, ¿cierto? Antes de estar en el Señor, incluso antes de estando en el Señor, sin saberlo. Bien, vamos entonces con lo que nos convoca. Introducción. Las finanzas en el hogar. Ahí dice ahí que en el mundo esta idea de que la única forma de mejorar las finanzas es incrementando las finanzas. ¿Cómo yo puedo llevar más dinero a la casa?
Los hombres generalmente se preguntan mucho eso. Los hombres en el hogar, en el matrimonio, el hombre se pregunta, ¿ya qué puedo hacer para traer más sustento a la casa, más dinero a la casa? Y en algunos casos eso es muy difícil hacerlo. Es muy difícil y tal vez cambiemos dinero por tiempo en el matrimonio y en la familia. Entonces, cuando ya no tenemos tiempo para traer más recursos, entonces, ¿qué toca hacer? Revisar lo que el Señor me ha dado. Revisar lo que el Señor me ha dado en este momento. Lo que el Señor me está dando en estos meses que estoy viviendo. Dice ahí, si bien esto ayuda a tener más ingresos, no es inmediato, lo que sí puede generar cambios positivos en el estado financiero de nuestras familias es que administremos, y dice ahí, pues pongo entre paréntesis, en unidad matrimonial, de manera correcta los recursos que el Señor nos da. Qué bendiciones que podamos administrar de forma unida con nuestro cónyuge estos recursos que el Señor nos da. Entonces aquí vamos a ser desafiados a trabajar en conjunto con nuestro esposo o esposa en esta área. Porque puede ser que estemos mal gastando nuestro dinero, mal usando nuestro dinero, no aprovechándolo como debiera ser aprovechado. Tal vez lo estamos gastando en otras cosas que no son de verdad agradables para el Señor, también tenemos que revisar eso. Y qué mejor hacerlo juntos como matrimonio. Y los que están solteros, esto también va a servir para que los solteros sepan cómo administrar sus recursos. Bien, entonces, seguimos con la introducción. Y aquí un versículo bíblico que ustedes ya conocen, está ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24. Esta es la versión de la Reina Valera, este es muy conocido, se ha leído tantas veces, desde que estoy aquí en la iglesia se ha leído muchas veces, y sobre todo en este estudio del hogar cristiano, dice ahí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y ¿qué cosa? Se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Con esto yo podría resumir todo el estudio. Aquí el Señor nos está diciendo que todo lo que nosotros hagamos en nuestro matrimonio, hay que hacerlo como si fuésemos uno. Todo. Y ahí incluye las finanzas. Y generalmente, no se tratan así las finanzas, como si fuésemos una sola carne. En el mundo se da mucho. Sobrinos, bueno, la Eve tiene sobrinos más grandes que trabajan, ¿cierto? Ambos en el matrimonio. Nos cuentan cómo ellos trabajan con sus finanzas. Pagan el 50% de las cuentas, por ejemplo. Se acuerdan cuánto tienen que pagar cada uno, pero no se nota una unidad ahí matrimonial. Pero el Señor nos está diciendo acá que el hombre se separa de su familia, ¿cierto? De sus padres, y se junta con una mujer y los dos son una sola carne. Y eso en todas las cosas. Bien, entonces, acompáñenme a orar porque aquí les voy a mostrar a continuación el bosquejo. Señor, le damos gracias por su palabra, le damos gracias, Señor, porque usted nos ha enseñado tanto en estos miércoles sobre el hogar cristiano y ahora ya estamos en el último. Gracias, Señor, por eso, porque usted ha sido enseñándonos y hemos sido bendecidos por su palabra y le rogamos que en esta oportunidad también lo sea, que, Señor, usted me use para explicar claramente y mis hermanos también puedan comprender este estudio de las finanzas. Ayúdenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, bosquejo. Vamos a ver 4 puntos. Primero, la mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? ¿Qué significa el contentamiento? Después, la unidad financiera de la que les hablaba al principio. Y después, una parte práctica que tiene que ver con el presupuesto. ¿Cómo hacer un presupuesto? Y en la unidad financiera es uno de los puntos. Establecer un presupuesto y les voy a dar ahí un ejemplo de un presupuesto. Bien, entonces vamos a la mayordomía. La mayordomía dice ahí el Salmo
Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra, dice, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todas las cosas son del Señor. Todas las cosas que Él ha creado son de Él. Él es el dueño. Él es el que maneja y controla todas las cosas. Él es soberano de todas las cosas y además de nosotros. Él es nuestro dueño. Y más aún cuando el Señor Jesús nos compró, ¿cierto? Por precio. Entonces somos como doblemente, ¿cierto? Le pertenecemos doblemente a Él. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo le pertenece a Él. Y también, y obviamente, nuestros recursos. Nuestra casa, llamémosle nuestra casa porque vivimos ahí nomás. El lugar donde podemos dormir, nuestra cama, el auto que tenemos, la ropa que tenemos puesta. Todo eso es del Señor. Y nosotros solamente lo administramos de alguna forma. Ahora, imaginen la escena, yo le entrego ciertas cosas valiosas a mis hijos, le entrego para que ellos las usen bien, pero ellos las maltratan y veo que las están rompiendo. Creo que el Señor no se agrada de cuando nosotros usamos esos recursos de mala forma. Y el Señor nos ha entregado ciertas cosas, herramientas, valiosos recursos, para que lo usemos bien, para que el Señor se agrade de cómo nosotros estamos usando esos recursos. Dice ahí, por lo tanto, todo lo que tenemos, dice ahí, le pertenece a Dios y nosotros somos solo administradores o mayordomos. Eso significa mayordomía, que somos administradores. Usamos lo que el Señor nos da. Hacemos, en otra forma de decirlo, es usufructuo. Uso y goce. Lo usamos y nos gozamos de las cosas que el Señor nos da, pero no nos pertenecen. Acá hay en algunos versículos. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Dice ahí sus ingresos económicos, su casa, terreno, departamento, vehículos, sus muebles, utensilios, incluso los ahorros que tiene ahí, como los ahorros son como un segurito, ¿cierto? Cuando se quedó sin trabajo o hay algún imprevisto, saco, ¿cierto?, de los ahorros. Pero aún esos ahorros son del Señor. El Señor los puede usar para lo que quiera. Entonces dice ahí un pasaje hermoso. Acompáñenme por favor a Primera de Crónicas. Primero de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y ahí un hermoso pasaje, quizá estemos aquí unos minutos. A Primero de Crónicas, capítulo 29, del 9 al 14. Acompáñenme ahí en la lectura. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Qué estaba pasando ahí? El Señor le había dicho a David que juntara todos los recursos necesarios para hacer el templo de Dios. Y en ese momento, cuando David les contaba al pueblo y a los principales del pueblo, logré juntar todo este oro, plata, maderas especiales, piedras preciosas. Y el pueblo se quiso sumar. Las personas más importantes del pueblo se quisieron sumar a esta gran labor de un templo para Dios. Entonces ahí comienza el versículo 9 y dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Una de las cosas que el Señor nos da, una bendición, es que nosotros nos alegramos cuando damos. Cuando entregamos a alguien por alguna necesidad o queremos contribuir por el bien del avance del Evangelio de la iglesia, nuestro corazón se alegra. Como se estaba alegrando el corazón de las personas que estaban ahí. Dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente, dice ahí. Nadie los apretó, nadie los presionó para que pudieran dar, sino que ellos vieron la necesidad, vieron que era necesario, y ellos dieron. ¿Y qué cosa pasó con ellos? El Señor les dio gozo. Ellos sintieron mucha alegría. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová,
Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo, tuya, dice ahí, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Estaba muy contento David para empezar a hablar así, ¿no? Por ver que ese templo, ese deseoso templo, la casa del Señor, iba a ser construida. Así como nosotros ya esperamos y anhelamos y oramos por un templo para Odín. Aquí David estaba muy deseoso y miren cómo alaba al Señor y glorifica al Señor. Dice ahí la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, oh Jehová es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer, dice ahí, voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué hermoso pasaje, ¿cierto? Entonces ahí está, el Señor nos entregó, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos dar, el Señor primero nos dio. Y nosotros, en un sentido, le devolvemos, agradecidos y felices, alegres, las cosas que Él nos dio para su avance, para su gloria en realidad. Por eso David reacciona así y alaba al Señor y empieza a hablar. Imagínense lo feliz que estaba este hombre. Entonces, ahí está, la mayordomía que produce alegría en el corazón, porque lo hacemos voluntariamente. Administramos de manera correcta nuestros recursos. ¿Para qué? Para alabar al Señor y glorificarle. Dice ahí Job 1:21. Dice ahí, y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Qué hermoso pasaje, ¿cierto? Esto está en la versión de la traducción del lenguaje actual. Y les quería preguntar, ¿cuáles son las palabras claves que ustedes observan ahí? Hay algunas palabras, ¿cierto?, interesantes que tienen que ver con la mayordomía. ¿Cierto? Él dice ahí palabras claves como nada, ¿cierto? Hay una palabra clave. Nada es mío, ¿sí? Porque si hubiese sido mío, yo hubiese llegado con eso a este mundo. Pero la verdad que venimos a este mundo con 0 cosas. De hecho, con el cuerpo con el que vinimos es del Señor. Dice ahí, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar, la verdad. Entonces, dice ahí, bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. A veces se quiere entender al revés. Bueno, así, el Señor me quitó esto, pero pronto me va a dar. Pero eso no dice el versículo. Lo está diciendo al revés. No, pues el Señor nos dio, pero el Señor también puede quitarnos para enseñarnos y Él tiene su propósito en nuestra vida. Y debemos estar atentos a esa voluntad del Señor. Bien, ahora eso con respecto a la mayordomía. Después, el contentamiento. ¿Qué dicen algunos versículos, con respecto al contentamiento? Dice ahí Lucas 12:15. Dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. ¿Cierto? El Señor ahí estaba enseñando a sus discípulos con respecto a los recursos. Entonces ahí le estaba diciendo, tengan cuidado, no por tener más y más ustedes van a vivir felices y contentos. Y lo hemos visto, ¿cierto? Aparece hasta en las películas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren enseñar eso, de que de verdad tener más y más, agotarse, acabar nuestra energía
o usar el tiempo que tal vez es para mi esposa o para mis hijos en tener más y más, eso no nos va a hacer bien. No vamos a vivir felices, dice ahí el Señor. Entonces, uno de los principios que se desprende de esto es que, con respecto al contentamiento, es que eso produce agradecimiento. Dice ahí, primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice, estad siempre gozosos. En todo momento dice ahí, ¿cierto? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Y después dice el versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces ahí está, el contentamiento debe producir un agradecimiento. Si de verdad no estoy agradecido por mi situación económica, es porque no hay contentamiento. Si de verdad no doy al Señor gracias por el trabajo que tengo, por la manera en que el Señor me trae recursos a mi vida, es porque de verdad no estoy contento, no estoy siendo de verdad un malagradecido con el Señor. Y ahí tenemos que salir rápidamente de ese pensamiento. Agradezcamos al Señor por lo poco que nos ha dado quizá, o por lo poco que vemos. Y tal vez hay algunas familias que pueden tener muchos recursos, y también el llamado es a que vivan con contentamiento, porque aun cuando tengan muchos recursos, pueden vivir así sin estar agradecidos, ¿sí? Bien, vamos entonces con este tercer punto. Voy rápido porque quiero llegar al cuarto. Voy corriendo al cuarto, pero ¿recuerdan el primero? Mayordomía. Las cosas no son de nosotros, son del Señor. Segundo punto, contentamiento. Agradecidos por las cosas que el Señor nos da en el tiempo en el que estamos. Eso no quiere decir que yo me esfuerce en trabajar. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que yo me esfuerce en trabajar y en lograr lo mejor para mi familia. No estoy diciendo eso. Debemos hacerlo. Pero sí estar agradecido por lo que el Señor nos da, por cuánto recibimos a final de mes, con los que trabajamos. Agradecido, Señor, gracias por esto. Muchas veces he pecado en recibir lo que tengo, en recibir una liquidación de sueldo al final y no darle gracias al Señor por eso. Paso por alto. Aquí está la provisión. El Señor, te entrego esa provisión. Te entrego este recurso para que tú lo administres durante el mes. Pero la verdad paso de largo, sin agradecerle al Señor por ese sueldo que me llegó. Está bien por el trabajo, por el esfuerzo, pero el Señor lo dio. Bien, vamos con el tercero. Unidad financiera. ¿Qué significa unidad financiera? Ahí están los versículos que nos tratan de enseñar eso. Dice ahí, bueno, que nos enseñan, no que nos tratan de enseñar. Dice ahí versículo Génesis 2:24, el mismo, ¿cierto? Esto explica el por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo, una sola persona. Efesios 5:28 dice, el esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Si se fijan, estamos hablando de cuerpo. Por eso ahí está la analogía. Por eso Pablo ocupa esa analogía del cuerpo, de una sola persona. En todo caso, dice ahí versículo 33, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Y aquí es donde hay muchas maneras, aquí podemos explicar donde hay muchas maneras en que los matrimonios administran sus finanzas. Puede ser que establecen un 50%, por ejemplo, la cuenta de la luz salió este mes 20,000 pesos. Entonces la esposa pone 10,000, el hombre pone otros 10,000 y se paga la cuenta de la luz. Y así con el dividendo, ¿cuánto sale el dividendo?
200.000 pesos. O el arriendo de la casa, 200.000 pesos. 100 y 100. Y así van pagando sus cuentas, sus deudas, sus responsabilidades en la familia. Esa es una manera. Otra manera es que el matrimonio, por ejemplo, la mujer que trabaja paga el dividendo. Entonces, un monto alto. Pero el hombre paga todas las cuentas chicas. Entonces ahí quedan más o menos justitos. ¿Cierto? ¿Ustedes creen que está bien eso? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Hay alguna idea, cierto? Puede ser. Pero con esos versículos que lee ahí, con esos versículos que se están mostrando ahí adelante, y de la manera que les mostré estos ejemplos, ¿se pueden, calzan? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? Entonces, de eso se trata la unidad matrimonial. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr que en el matrimonio, en mi vida, en la familia, podamos tener una unidad financiera? Porque eso es lo que el Señor está demandando, ¿cierto? En estos versículos. Que seamos uno en todo momento. En todo aspecto del matrimonio. Somos uno criando a nuestros niños. Somos uno enseñándoles las cosas que deben aprender, ¿sí? Somos uno con el trato con los amigos, por ejemplo. Pensamos lo mismo con respecto a las visitas y al ser hospedador, ¿sí? Pensamos lo mismo, ahí somos uno, ¿sí? Somos uno en la intimidad sexual, sí, somos uno. Pero aquí tal vez cuesta un poquito porque son mis recursos. Yo me lo gané trabajando. Entonces ahí salen estos detalles. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no llevamos, y voy a dejar ese versículo ahí clave, Efesios 5:33, ¿qué pasa cuando no se logra esa unidad financiera? ¿Cuáles son esas consecuencias? La primera consecuencia es que está abierta la puerta para la desconfianza en el matrimonio. Y es clave, ¿cierto? Cuando esto puede generar desconfianza, esto puede generar no solo desconfianza en el tema financiero, sino que esto deja la puerta abierta para que yo pueda desconfiar en otras áreas del matrimonio. Por ejemplo, en las relaciones del trabajo que tiene el hombre, en las relaciones que tiene la mujer también en su trabajo. Entonces, si de verdad en esta parte no somos uno, puede que también en otras se empiecen a generar esta separación de la unidad. Entonces, queda la puerta abierta para que haya desconfianza. Puede provocar tristeza y afligir a una de las partes. Cuando él o ella nomás quiere llevar las finanzas. O cuando, por ejemplo, uno nomás trabaja y el otro no. Yo no hago parte a mi esposa de todo lo que yo gano, de todo lo que yo gasto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Puede provocar tristeza, no me hace parte de eso. No, de verdad que me pone muy triste de que mi esposa o esposo no me haga parte de cómo yo estoy gastando el dinero. Está bien, lo estoy usando bien para la familia, lo estoy usando para los recursos de la casa, pero no me hace parte. No sé en qué está gastando. No sé qué cuenta está pagando. No sé cuántos son nuestras deudas. Entonces, ¿qué produce eso? Tristeza. También hay otro caso en los futuros matrimonios cuando se casan, por ejemplo, con separación de bienes. Eso también es como, dice ahí, es como vaticinar que el matrimonio puede tener un fin. Como en todas las cosas podemos estar muy unidos, pero en el tema, mejor me caso con separación de bienes, porque puede acabarse y si se acaba, tú te quedas con lo tuyo y yo me quedo con lo mío y ahí se acaba el problema.
Bueno, pero es posible que tal vez haya un matrimonio aquí que estén separados así, que estén casados, perdón, así, con separación de bienes. Ahora, lo importante es que no vivamos así, no vivamos pensando que el matrimonio se puede acabar. Porque esa cláusula que aparece ahí en el matrimonio, cuando se casan, cuando se vayan a casar los solteros, es solamente un punto económico que impacta en la finanza. Para nada más, no sirve para nada más, la verdad. Entonces, esa es una consecuencia, o sea, de pensar. Ahí es una evidencia, ¿sí? De cómo nosotros estamos, cómo una de las partes o las dos partes quiere llevar la finanza, cuando de verdad quieren casarse con separación de bienes. No, ahí las finanzas son... Eso no te metas en las finanzas, no te metas en mi plata, no te metas en mi patrimonio. Y se siembra egoísmo al no compartir el manejo de la finanza. Cuando pasa eso, cuando yo no sé cuánto gana mi esposa o esposo, mi cónyuge, cuando yo no sé cuánto gana, cuánto recibe, qué cosa está gastando, la verdad ahí se genera como una especie de egoísmo. ¿Sí? Se siembra. Bien, son terribles las consecuencias, ¿cierto? Entonces vamos ahora a las razones de por qué puede estar pasando estas cosas. Algunas de las razones, porque no quieren dar explicaciones del uso de su dinero. ¿Por qué pasan estas razones? La base es porque no entendemos que somos mayordomos de los recursos. Si entendiéramos eso, esto sería todo mucho más fácil. Los dos primeros puntos. Si entendemos los dos primeros puntos, que todo lo que tenemos del Señor, que es para estar agradecidos, entonces este punto que está aquí, esto que estamos viendo ahora, no existiría en el matrimonio. Entonces dice ahí, porque no quieren dar explicaciones del uso de su dinero. Les da lata tener que... No lo hice ni con mi mamá cuando vivía con ellos y lo tengo que hacer con mi esposa. Entonces, porque no quieren dar explicaciones. Otro. Porque no quieren que el patrimonio... Perdón, porque cree que el patrimonio es solo de él y no quiere compartir. Eso es, bueno, el egoísmo. ¿Sí? Esto es esfuerzo mío, no lo voy a compartir. Yo te dejo ahí un dinero para que tú hagas las cosas del mes. Compre la mercadería, las cosas que necesitan los niños. Y listo. Pero puede pasar un caso más extremo de que haya desconfianza. Esta es una razón, ¿cierto? De desconfianza por pensar que el otro no usará bien el dinero. Tal vez yo me creo el super administrador de los recursos y mi cónyuge no. Entonces mejor no le dejo los recursos ahí a la mano porque se los va a gastar todo en otras cosas que no son importantes. Y que puede ser verdad. Si es verdad, hay que trabajar eso. Hay que conversarlo. Para eso sirve un presupuesto. Para trabajarlo. Pero si no es verdad... Por ejemplo, mi esposa, ella maneja... Yo estoy seguro que ella maneja muy bien, mejor que yo los recursos. Si yo, por ejemplo, le entregara los recursos... todos los recursos, ella los manejaría súper bien. Mucho mejor. Pero decidimos, ¿sí?, que yo lo iba a hacer. Entonces puede ser que en el matrimonio la otra parte maneje de mejor manera los recursos. Y tenemos que confiar en ese manejo. Bien. Les quiero leer un pasaje, hermanos. Por favor, en Proverbios 31, del 10 al 20. Se los voy a leer en otra versión para mostrarles el ejemplo de una mujer. Dice ahí, Proverbios 31, versículo 10. Dice, qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. A ella todo le sale bien
y nunca nada le sale mal. Increíble esta mujer. Sale a comprar lana y lino. Con sus propias manos trabaja con alegría. Es una buena administradora. Se parece a los barcos mercantes, de muy lejos trae su comida. Se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos, y asigna tareas a sus sirvientas. Calcula el precio de un campo, con sus ganancias lo compra. Planta un viñedo y en él trabaja de sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. Entonces ahí vemos, puede que los hombres que administramos nuestros recursos sin considerar la ayuda de nuestra mujer, puede que nos estemos perdiendo de esta gran mujer que aparece aquí en estos 10 versículos que leímos, que administran de gran manera los recursos. Y puede ser al revés. Puede ser que en el caso de que ella nomás trabaje y él también sea un gran administrador. Es solo cosa de ponerse de acuerdo. Por eso en esto de las finanzas, de la unidad financiera, hay dos cosas que hay que entender. La primera es que tenemos que ponernos de acuerdo por las cosas a gastar, por las cosas a invertir. ¿Por qué cosas debemos sí usar el dinero que el Señor nos da? Y la otra, ejecutar lo que ya nos pusimos de acuerdo. Y por eso les quiero llevar al tema del presupuesto. Voy para allá. Bien, algunos pasos para quienes quieren y anhelan la unidad financiera. Son recomendaciones. Algunos pasos. Esto tiene que ver con, ¿cierto?, trabajar en matrimonio, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno nomás se da cuenta de que de verdad no estamos administrando el dinero en unidad financiera, en unidad matrimonial? Él tiene que hacer los esfuerzos suficientes para poder lograrlo, para poder convencer a su cónyuge de trabajar en esto de llevar la unidad financiera en la casa. Pero si ambos logran, ¿cierto?, darse cuenta de la bendición que se están perdiendo de llevar la unidad financiera como un matrimonio, ahí está. Primero, reconocer y estar de acuerdo. Sentarse y de verdad, miren, estas son las cosas, estos son mis recursos. Ahí está el segundo punto. Transparentar ingresos, deudas y los gastos que nosotros tenemos por separado. Mira, estos son mis ingresos y estos son mis gastos y deudas. Tener una conversación sincera. Después, unificar dineros en una cuenta. Como una recomendación es que ambos, puede ser una cuenta aparte, que sacan una cuenta aparte, o usan una cuenta pero que ambos tengan acceso a esa cuenta. Por ejemplo, mi esposa tiene las claves del banco donde nosotros tenemos el dinero. Y ella maneja las tarjetas. Y cuando yo tengo que usar tarjeta, también se la pido y no hay tema con eso. O a veces tengo yo las tarjetas y me las llevo y ahí queda. Que a veces pasa, hay que ponernos de acuerdo con eso. Pero se fijan, entonces ambos pueden tener acceso a los recursos. Pueden ver cuánto queda en la cuenta, cuánto podemos gastar. Estamos a 15 del mes y nos queda no lo que esperábamos, entonces tengamos cuidado. Eso se conversa. Porque no es grato llegar al día 20, por ejemplo, del mes y que los recursos ya no están. ¿En qué lo gastamos? ¿Qué hicimos? ¿En qué lo gastaste tú? ¿Qué te compraste? Zapatos, botas, carteras, camisetas de fútbol, pelotas de fútbol. No, hay que ponerse de acuerdo en las cosas a gastar. Por ejemplo,
en un sentido hay que tener como un temor a usar el dinero sin el consentimiento del cónyuge. Muchas de las cosas que hacemos, no me quiero poner como el gran ejemplo, pero sí un buen ejemplo es que mi esposa me pregunta todas las cosas antes de gastarlas. Mira, pienso que esto sería bueno comprar. ¿Sí? Y vemos la finanza, ok, ya lo compramos. Y otras veces hay que tomar decisiones difíciles, donde tal vez nos pasamos del presupuesto. Ok, pero bueno, el otro mes podemos compensar. Y eso se puede hacer si están los dos de acuerdo. Y el último punto es trabajar en un presupuesto para su familia. Entonces, no sé si ustedes tienen un presupuesto o están acostumbrados a tener un presupuesto, pero sirve mucho para, y aquí lo voy a mostrar, los beneficios de llevar un presupuesto. Quizás es engorroso, les va a quitar tiempo. Yo la verdad que no quiero sentarme con un lápiz y una calculadora a sumar y a restar las cosas. Bueno, que en realidad es eso, es sumar y restar nomás. No estamos pidiendo aquí que haga un cálculo de límite y integral y derivada. Es sumar y restar. Entonces es muy fácil, la verdad. Dice ahí, ¿qué pasa si nosotros llevamos un presupuesto? Podemos detectar, ¿cierto?, problemas. ¿Sí? O al visualizarlo en una tabla, me puedo dar cuenta de que de verdad este gasto es innecesario. De que de verdad no lo había visto así. Hoy estoy sobreendeudado, tengo un 40% de mi ingreso es deuda. Tenemos que parar de endeudarnos. En lo posible, cortemos las tarjetas de crédito y no usemos más tarjetas de crédito. Créditos de consumo quedan prohibidos por un año o por un tiempo. Los avances de la tarjeta de crédito. Eviten esas cosas. No estoy diciendo que no lo hagan, sino para el ejemplo en el que estamos. ¿Sí? Entonces, para eso sirve un presupuesto. Después, dice para planificar eventos familiares importantes, cumpleaños, vacaciones, aniversarios. A veces llega enero, llega febrero con ganas de ir a la playa o al lago, pero la verdad no tenemos el recurso suficiente. ¿Qué toca hacer? Tener que endeudarnos para ir a las vacaciones. Y eso no es tan bueno. Es mejor tener el dinero y gastarlo a gastarlo no teniéndolo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Qué cosa dice ahí? Mejora el rendimiento de los recursos para aquellos con recursos limitados. Entonces, cuando tenemos un presupuesto muy acotado, ayuda mucho a ir ordenando partida a partida qué cosas gastamos. Tal vez aquí estamos gastando extra en libros teológicos. Vamos a quitar partidas de libros teológicos. Quizás en vez de comprar 10 libros al mes, compro 5. No sé, son ideas. Entonces, dice ahí, para alguien desordenado con sus finanzas, ayuda a poner frenos. Un presupuesto ayuda es como un policía. De verdad que cuando yo veo el presupuesto y quiero de verdad gastar en algo que no está en el presupuesto, me debe frenar. Ahora, el presupuesto, yo puedo hacerle caso al presupuesto o puedo no hacerle caso al presupuesto. La verdad que no hacerle caso al presupuesto es como no tenerlo, es como, ya hice el presupuesto, hermano Álvaro, ya lo hice, pero en realidad esto no lo estoy tomando en cuenta. Entonces, la verdad que usted no tuvo un presupuesto. Y después dice, para aquellos matrimonios que tienen muchos recursos, ayudará a administrar esos recursos y usarlos para el Señor, ¿cierto? Y para ahorrar para el futuro. Qué bendiciones cuando podemos ahorrar, ¿sí? Tener aunque sea un pequeño monto para el ahorro. Ya se me está acabando el tiempo, vamos rápidamente. Miren lo que dice ahí, este gran pasaje donde habla el Señor. El Señor aquí está hablando por el tema de ser un discípulo del Señor Jesús. Y el Señor sale con este ejemplo financiero, con este ejemplo de recursos. Y dice ahí, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero, dice ahí, y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla?
¿No sé que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿A qué nos llama el Señor? Ay, gracias. Ahora va a salir mejor la voz. ¿A qué nos está llamando el Señor? A calcular los tiempos, a calcular los costos, a calcular la ganancia que vamos a tener, a calcular imprevistos tal vez. Entonces, para eso es un presupuesto, para ayudarnos a prever las cosas que vienen, ¿cierto? El futuro. Ahora el Señor puede hacer lo que quiera, el Señor puede cambiarnos el presupuesto, pero el presupuesto es móvil, podemos ir nosotros cambiando el presupuesto, podemos ir avanzando, modificando. No sé, por ejemplo, pongo el presupuesto para el año, ¿cierto? Y a mitad de año quedo sin trabajo. ¿Qué hago? Bueno, actualizo el presupuesto en base a lo que voy a recibir desde ahí en adelante. Dejo algunos gastos que tenía, entonces me empiezo a acomodar. Uno no puede vivir, si uno se queda, el hombre, ¿cierto? En el matrimonio, el que trabaja, se queda sin trabajo, vivir como si no hubiese pasado nada, ¿cierto? Bien, vamos entonces con el presupuesto. Todavía no llego, algún momento voy a llegar, hermano. Ahí está. Entonces, el presupuesto tiene por lo menos tres cosas. Yo diría 4, pero aquí están las 3. La primera es los egresos fijos. Y los egresos fijos ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Sí. Egresos fijos son gastos o desembolsos de dinero que son fijos todos los meses, que de verdad van a estar ahí, que es como el gasto base. Entonces hice ahí dividendos, ahí era arriendos, me equivoqué, arriendos o dividendos, ¿sí? Después también los diezmos y ofrendas, lo que le damos al Señor. Si en nuestro presupuesto, al hacer el presupuesto, nos da para darle al Señor, dar para el avance de la iglesia, dar para este hermoso servicio que nosotros tenemos acá cada día, domingo y miércoles, lo podemos poner ahí como un ingreso mensual, o sea, egreso mensual. Gastos generales, pagamos todos los meses luz, pagamos todos los meses el agua, pagamos el transporte, usamos la VIP, hay que ponerlo ahí, usamos la Winmaipo, tenemos que ver también ahí cuánto sale la Winmaipo, el pasaje de vuelta. Tenemos que también ver ahí la telefonía, el gasto de celular. Entonces significan gastos mensuales fijos. Pagos adicionales de salud, pueden ustedes tener pagos dental, hay seguros dentales que son fijos durante todo el año. Y también considerar ahí en el ítem fijos, ahorros. Después de eso vienen los egresos variables. Estos que aparecen un mes y después hay un egreso en 2 meses después. Y aquí esto es difícil de considerar y es difícil de cumplir. Porque, por ejemplo, comprar ropa, no compramos todos los meses ropa, ¿cierto? Compramos ropa quizá cada 2 meses. Pero cuando usted va a vitrinear al mall, eso es lo malo de ir al mall todos los meses. Ahí está la oferta, ¿cierto? Entonces ahí ustedes también tienen que considerar eso. Aquí está, tenemos este presupuesto para la ropa, ¿cierto? Lo ponemos en un mes, lo ponemos en el siguiente mes y tener ojo ahí de cuánto gastar para ese ítem, ¿sí? Después dice ahí mantención del auto. La mantención del auto tampoco son todos los meses, sino que son cada 4 meses, 5 meses. Algunas personas no tienen ese ítem. Mejoras en la casa, tal vez usted quiere, no sé, hacer una mejora en la casa, quiere cambiar el piso de alfombra y poner cerámica. Y consultó con el maestro y sale 1 millón de pesos. Entonces, no va a ser un gasto mensual, si se fijan, pero sí podemos hacer una provisión. Vamos juntando la plata para llegar a ese desembolso grande, ¿cierto?
y las deudas comerciales. ¿Por qué las deudas comerciales van en los ingresos variables? Porque no siempre debemos estar endeudados con... no siempre nuestra vida debe estar endeudada. Para la empresa es correcto, de hecho lo hemos conversado con algunos hermanos, es correcto tener un cierto grado de endeudamiento, porque eso ayuda para el sistema financiero, para que me vean que yo tengo capacidad de pago, pero es variable porque no siempre es el mismo monto. Por ejemplo, yo puedo ver un crédito de consumo que dura 5 o 6 meses y después lo dejo de pagar y ya dejó de ser todos los meses fijo, ¿se fijan? O un pago por una tarjeta de crédito. Termino de pagar las cuotas que me corresponden y dejo de pagar. Entonces, ahí está, por eso está en egresos variables. Y después los imprevistos, dice ahí tener un monto para imprevistos, por ejemplo, junta con amigos, que es muy común en esta iglesia. Urgencias de salud, esos son imprevistos que de verdad los que tienen hijos consideren un imprevisto ahí de urgencias. Lo van a necesitar para los que van a ser papás pronto también. Es necesario tener ahí aunque sea un monto pequeño que se vaya sumando. Ayuda a la familia, por ejemplo, ofrendas especiales. Esos son imprevistos. Cuando viene la necesidad, por ejemplo, nuestro querido pastor, se recuerdan, chocó el año pasado, a finales del año pasado. Qué bueno hubiese sido para algunos, por ejemplo para mí, tener ese imprevisto para darlo ahí al pastor. ¿Sí? Entonces ahí, eso con relación al presupuesto. ¿Cuánto me queda? Ya estoy pasado. Les quería mostrar otro pasaje. Ya, podemos mostrar el presupuesto y con eso ya terminamos. Hay un archivo, hice una presentación en Excel. Si ustedes quieren tener un ejemplo, yo puse número al azar nomás. Entonces, por ejemplo, ahí están aquí podemos notar en este presupuesto la unidad familiar. Por ejemplo, vemos el ingreso del esposo y otros ingresos que tiene el esposo durante el año, que son seguros. Por ejemplo, el esposo recibe cada 2 meses, dice ahí, cada 4 meses, perdón, un bono de 200.000 pesos. Entonces tiene su sueldo de 500.000 fijo, pero además tiene un bono. Y la esposa recibe 600.000 y tiene un bono cada 2 meses, ¿se fijan? Pero esos son bonos que son seguros. Yo no puedo decir, no, tal vez a final de año la empresa me dé un bono, lo voy a poner en el presupuesto. O tal vez, si yo soy un comerciante, no, yo creo que las ventas van a andar bien, van a andar más que bien y voy a poner el doble de ingresos. No, ¿sí? Eso no es seguro. Aquí ponemos cosas seguras. Y abajo los egresos, ¿cierto? Y ahí están los egresos fijos, ¿se recuerdan? Ahí está dividendo y arrendo, lo puse correctamente. Ofrendas y diezmos, ahí están los montos. Un monto, después podemos hablar del tema del 10%, si ustedes creen que el diezmo es el 10% o no, eso es como creo que otro tema que es para conversar y tratar. Pero hay un monto X, ¿cierto? Electricidad, agua, transporte, telefonía, pagos, supermercado, alimentación, ahorros, ¿sí? Y abajo está compra de ropas, mantención de vehículos, mejoras de la casa. Y se fijan que esos están variables. Mira, Dani, mueve un poquito más para el lado. Están variables durante el año. En algún momento los voy a usar. Vacaciones también están presupuestadas. Y eso ayuda mucho a tener un orden en los gastos, en cómo vamos distribuyendo el dinero. Y al final, al lado derecho, abajo sí, aparece, eso también quería mostrarles cómo llegar a cuadrar, ¿cierto?, el saldo con el acumulado de cada mes. Pueden haber meses que me sobró mucho. Cumplí el presupuesto y me sobró mucho como el mes 1, si se fijan, le sobró 525.000 pesos. ¿Está bien, cierto? Sí. Pero el siguiente mes tuvo un déficit de 500. Es decir, según su ingreso, ellos gastaron más que el ingreso del mes.
Pero eso no está mal porque estaba acumulado del mes anterior un ingreso positivo. Entonces su acumulado quedó en 18.000. Entonces lo importante es que ustedes vayan viendo el acumulado hacia adelante, ¿sí? Y si se fijan, en algunos meses que después, bueno, más adelante vienen positivos, 191, 38, esos son 238, esos son montos que están ahí positivos y van sumando el de abajo, el acumulado. Ese de ahí llegó hasta 486, pero después en ese mes, que no sé cuál es, debe ser julio, junio, hubo un gasto grande que no estaba, ¿cierto? Que era variable y me hizo bajar los ahorros que tenía durante el mes. Y así voy, cumpliendo el presupuesto, quizás hay algunos meses que me pase y otros meses que no, y ahí voy guardando. La idea es que cumplamos ese presupuesto. Y al final hay un porcentaje que dice, una tabla con los porcentajes de cuánto es lo que pesa mi deuda, lo que pesan mis gastos versus a lo que yo gano. Por ejemplo, aquí en el primero un 30% corresponde a arriendo y dividendo, que es un monto asequible, ¿cierto? Un monto prudente, un porcentaje prudente. Pero por ejemplo, si nosotros queremos vivir en la casa más lujosa de todas las casas, ¿cierto? Y arrendamos una casa que vale el dividendo o el arriendo 800.000 pesos. Ese 30% ya no va a ser 30, va a ser 80, pero no me va a alcanzar para nada más de lo que viene. Entonces eso también ayuda a ver qué cosas podemos, en dónde podemos vivir también, cuánto podemos gastar en vivienda. Y abajo, bueno, en un punto más abajo están los gastos por deuda en casas comerciales. Por ejemplo, creo que ese 8,41, un poquito más abajo. Esos son, por ejemplo, tener una deuda de un 8% en créditos de consumo es súper bueno. Ahí ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, si yo tengo una deuda con créditos de consumo que sobrepasa, ¿cierto?, el 30 o 40%, eso en la empresa ya es un problema, ¿sí? Pero en la familia también puede ser un problema, tener mucha deuda. Solamente recibo el sueldo para pagar las deudas y de verdad que no me dejan respirar. Entonces ahí tener, ¿cierto? Eso nos ayuda para ver si de verdad estoy ahí con 40, 50% de deuda, salgamos de eso. Oremos, mira, esposa, esposo, salgamos de ahí. No, paguemos las deudas, cumplamos nuestras responsabilidades y salgamos de ahí. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mayor libertad, vamos a poder respirar a fin de mes, ¿cierto? Bueno, eso es, mis queridos hermanos. Eso es esto de la unidad familiar. Esto es llevar el plan, ¿cierto?, del presupuesto, llevar un plan de vida, llevar las finanzas de manera que al Señor le agraden. Así que eso. ¿Dudas, consultas? Sí, mi hermano. Estaba pensando que a lo mejor un matrimonio, por ejemplo, trata de ayudarse entre ellos dos solamente, pero a lo mejor puede ser que ninguno de los dos tenga la capacidad, una buena capacidad de administrar bien las finanzas. Entonces van a pensar que, bueno, yo creo que sí, que está bien, ya pidamos ese préstamo. Pero a lo mejor no tienen las habilidades necesarias que a lo mejor otro hermano en la misma congregación tiene mayor conocimiento de esa área y podría ayudar a algunos otros matrimonios, familias en ese sentido. Entonces, para que ese matrimonio pueda a lo mejor pedir ayuda, hablar no a lo mejor directamente, pero a lo mejor mantener más o menos como confidencial en el matrimonio los gastos, pero sí quizás decir, sabes que estamos con este problema, queremos saber cuál es el mejor camino financiero para poder solucionar el problema. Amén, amén. Sí, amén, amén. Muchas gracias, Gerardo. Muy buen punto. Muy bien. ¿Alguna consulta, hermano, o comentario como el de nuestro querido Gerardo? Bien, oramos entonces. Oramos. Señor, le damos gracias por este precioso tiempo que hemos tenido. Señor, le damos gracias porque estas han sido 9 semanas donde hemos estudiado
lo que usted quiere para el hogar, lo que usted demanda para el matrimonio. Y Señor, también le damos gracias porque no solo lo demanda, sino que también nos ayuda, nos guía, nos muestra el camino, está ahí su palabra, los consejos, que nunca, Señor, van a pasar de moda, nunca van a ser innecesarios o insuficientes. Señor, le damos tantas gracias porque en ella pues, nosotros podemos encontrar la guía para vivir un matrimonio que le agrade, para vivir en familia como a usted le agrada. Ayúdanos también a vivir y a ser responsables también con nuestros hermanos, con nuestros amados hermanos, a amarlos, a respetarles también, para que lo que se ve, Señor, en nuestro matrimonio, lo que se ve, Señor, en nuestra familia, lo podamos también vivir con una cierta autoridad aquí también en la iglesia, sin hipocresía, sin doblez, Señor. Le damos muchas gracias por todo este tiempo que hemos tenido y, Señor, ayúdenos también con nuestras finanzas, a administrarlas, a usar bien, Señor, los recursos que usted nos da, que usted pone a disposición de nosotros. Ayúdenos a tener un corazón agradecido por los bienes que usted pone a nuestra disposición para nuestro uso. Le damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.